Seguimos hablando de la ciudad. Finalmente se aprobó en segunda lectura. Esto significa que primero se trató el tema en la legislatura, después el tema fue debatido en audiencias, que no son vinculantes, muchas veces se dice que son para hacer catarsis, y después se volvió a tratar el tema en la legislatura y se aprobó. Hablo de la construcción de edificios de hasta 8 pisos, tanto en la Costanera Norte como en donde iba a ser la Ciudad Deportiva de La Boca, en la Costanera Sur. La cuestión es que hubo un debate muy álgido, finalmente todas estas leyes se aprobaron, teniendo en cuenta que el oficialismo tiene mayoría. Allí ven algunos de los carteles que ponía la oposición, ¿no? Con zona pro en vez de zona pro, carteles haciendo referencia al jefe de gobierno porteño. ¿Qué es lo que se aprobó finalmente? En principio, para hablar de porcentajes, que sería lo más simple de entender, va a haber edificios de hasta 8 pisos, es decir, mucho más bajos que los que hay en Puerto Madero, y la ocupación de edificios que tengan viviendas y oficinas va a ser un 22% de estos predios. El otro 78% va a incluir espacios verdes, por supuesto, pero también espacios de gastronomía, entretenimientos, bueno, va a haber bicisendas, espacios para dejar las bicicletas para aquellas personas que no usen el sistema de transporte público, etc. Y lo más importante es una modificación que también, bueno, no sé si lo más importante, pero fue un gesto hacia mucha gente que estaba en contra de esto, por la cuestión de poner edificios en un lugar tan emblemático, ¿no? Al lado del río, siempre se habla de que la ciudad de Buenos Aires le da la espalda al río. El radicalismo lo que hizo fue, sobre todo un sector del radicalismo, hacer que la construcción de edificios quede a 50 metros de la línea de la costanera, ¿sí? Podrían haber sido 15 tranquilamente, que es lo que dice la ley, pero bueno, serán 50 metros, es decir, media cuadra de sector público para que todos puedan disfrutar de esa parte. Bueno, les decía, hubo voces a favor y en contra. Escuchen ustedes lo que decía un legislador del PRO, uno de los que apoyaba esta iniciativa. Estos mismos convenios urbanísticos, individualmente analizado cada uno de ellos, tiene un objeto de ser, de corregir cuestiones específicas en las manzanas determinadas que por ahí vienen a salvar alguna incongruencia, porque uno puede plantear un CUR o una norma general, pero tenemos una ciudad que está construida y muchas veces tenemos algunas cuestiones específicas que lo que está es peor que lo que puede ser. Entonces, estos convenios vienen a salvar en cada una de las manzanas o en cada área de la ciudad cuestiones urbanísticas que deben ser resueltas, pero además nosotros obtenemos fondos para poder transformar otras áreas de la ciudad, que son muy importantes. Y este es un poco el fin específico que nosotros estamos planteando. Son más o menos unas 100 hectáreas, ¿sí? Las que están en juego, es mucho. Y la negociación se hizo con el grupo IRSA. Finalmente la norma fue aprobada, 36 votos a favor, entre el PRO, la coalición cívica, la UCR, el socialismo también, que forma parte de la coalición oficialista, y en contra hubo 22 votos, ¿sí? 36, 22, terminó la cuestión. Afuera se veía esto, manifestaciones, tanto de vecinos como de agrupaciones de izquierda, que por supuesto también votaron en contra. Hablaban de un alto impacto ambiental. Bueno, de hecho, escuchen lo que dijo uno de los legisladores que estaba en contra de esta iniciativa. Son los proyectos inmobiliarios de mayor envergadura en estos últimos 30 años y que van a implicar la pérdida definitiva de grandes sectores de la costanera de la ciudad de Buenos Aires, para el cual va a destruir uno de los pocos humedales que quedan en la ciudad de Buenos Aires. Y estos 4 proyectos, sumados a los 11 convenios urbanísticos, implican un fraude democrático, porque tuvieron cada uno de ellos una audiencia pública, y en esas audiencias públicas, de forma casi unánime, la ciudadanía rechazaron estos proyectos. Bueno, muchas cuestiones urbanísticas se debatieron en la legislatura en los últimos tiempos. Esta fue la principal, por supuesto, hablamos de Costa Salguero, insisto, y el espacio de la ex ciudad deportiva de La Boca. Pero además se aprobaron, antes se le decía excepciones al Código de Planeamiento Urbano, pero bueno, básicamente es permitir que en determinados lugares se construyan edificios, siempre con la norma de edificios que tengan la misma altura que lo máximo que haya en la misma manzana, ¿sí? En este caso en 6 comunas se permitió puntualmente en algunos lugares que se construyan más edificios. Y paralelamente también la legislatura aprobó